¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Relatos desde el otro lado. Un programa de la Noche del Miedo, de contenido exclusivo para Spotify. Saludo a mi amigo Felipe González Holguín, periodista. ¿Cómo estás, Felipe? Todo muy bien, Jorge, gracias. Y bueno, y contento de iniciar nuevamente este espacio exclusivo para quienes están en este minuto con los audífonos, ¿verdad? O en el auto, Sí. tratando de agarrar un poco de susto, de miedo, ¿no? Y para eso estamos acá, somos sus servidores del miedo. Así es. Oye, qué buen concepto, me gustó. Servidores del miedo. Ahí va, Adoptado. anotado. Excelente. Sí, estamos en nuestro tercer programa. así es. Más estilo radio, como nos pidieron los chicos de Spotify, y la verdad es que nos encanta generar este ambiente de conversación, de contar historias. Así que feliz de contarles que vamos a estar en este capítulo hablando de historias de ruta, un poco también haciendo un recuerdo o un resumen de lo que han sido nuestros primeros capítulos de La Noche del Miedo, y tenemos unas historias nuevas también para aportar a esta conversación. Exacto, pues dentro de nuestros primeros programas estuvo precisamente las historias de ruta y claro, incluso eso es lo entretenido de esto, que nosotros vamos retomando los temas, pero le vamos agregando cosas que han ido saliendo después, que hemos aprendido o que hemos escuchado en complemento a lo que ya hablamos en esa ocasión. Asimismo también es la invitación a ustedes para que, claro, si se están incorporando hace poco a esta comunidad del miedo, los invitamos justamente a que vuelvan atrás, ¿no es cierto?, y puedan revisar los primeros capítulos de ahí hacia adelante, ¿no? Sí. Y ir conociendo todas las temáticas que hemos tratado, porque hemos hablado de muchos temas paranormales, que en realidad hay programas, muchos de ellos bastante notables. Exactamente. Así que es eso por un lado, para invitar a nuestros amigos, pero también ahora tenemos nuestras novedades, ¿o no, Jorge? Sí, ¿cómo olvidar? Bueno, nombrar también que las historias de ruta siempre están presentes prácticamente en el colectivo, sobre todo de nuestro país, Chile, que somos, bueno, se nos conoce como el país más largo de Sudamérica y muchas veces del mundo, largo y angosto. Claro, muchas carreteras. Y muchas carreteras, a eso iba. Y por ende hay muchas historias que ocurren acá a los camioneros o a gente que sobre todo transita de noche, más que nada. Siempre como que en la noche como que se activa esto de lo paranormal, en este caso de las carreteras. Sí, la oscuridad, tú sabes, siempre ayuda a este tipo de fenómenos. Claro. Y es precisamente eso, porque ¿cómo definimos nosotros las historias de ruta? Efectivamente es eso. Cuando tú eres conductor o pasajero, e incluso peatón, ¿no es cierto? Sí. Recorriendo alguna ruta o algún camino, puede haberte pasado algo, puedes haber visto algo, escuchado algo, que la soledad del lugar, Sí, ¿verdad?, la lejanía, el amplio espacio y la ausencia de civilización, o la ausencia de personas, de casas, no sé, todo eso genera un ambiente propicio para escuchar o ver cosas que normalmente dentro de la ciudad o donde hay más población, digamos, difícilmente vamos a ver. Y por supuesto, si en el caso de que divisemos o escuchemos algo, se vuelve también cada vez más inexplicable, debido precisamente a la ausencia de personas y por ende ausencia también de motivos por los cuales podría haber un ruido o algún ser extraño. Exactamente, ¿no? Nosotros hemos tenido dentro de los programas de La Noche del Miedo relatos memorables,
contados precisamente también en los programas de evidencias. En evidencias hemos tenido harto. En los testigos de lo paranormal, precisamente contados por sus propios protagonistas. Y cómo olvidar, por ejemplo, el relato de Patty y su esposo, cuando ellos venían... Claro, Agustín, cuando venían de Santiago a Valparaíso. ¿Se podemos recordar ese relato, Felipe? Sí, claro, ellos en una de las ediciones de ¿cómo se llama? De evidencias. Nos contaron la historia que ellos dos junto a su hijo viajaron, porque son de la quinta región, y viajaron a Santiago, la capital, precisamente a un evento de cómic, o sea, toda una Comic Con. Claro, sí. Ahí estuvieron todo el día, y cuando venían de vuelta, que por supuesto ya era tarde, ya estaba de noche, a la altura de Casablanca, que es, podríamos decir, comenzando el tercer tercio del camino entre Santiago y Viña del Mar, ahí les sucedió algo que los dejó absolutamente paralizados, ¿no? Sí. Venían manejando tranquilamente, conversando, incluso decían ellos, y de pronto ven pasar de un lado a otro de la carretera un ser con una figura humanoide, pero que según ellos medía, no sé, 3, 4 metros de altura. Claro. Obviamente de piernas largas, es como un Slenderman, ¿no es cierto? Sí. Pero más grande todavía, y que cruzó de un lado a otro, y dicen ellos que mientras estaba el milisegundo que estuvo frente a su auto, digamos, los miró con una mirada así como diciendo, chuta, me vieron, ¿no es cierto? Claro. Y siguió este cruce de la carretera y desapareció como arrancando. Claro. Yo recuerdo, Felipe, que ellos contaban también que lo que les llamó la atención, más allá de la forma del cuerpo o de la altura, o más bien como este Slenderman, es que ellos atravesó la carretera como de 3 zancadas. Claro. Y desapareció ahí detrás de unos dio árboles. 3 pasos y cruzó todas las pistas de la carretera en ambos sentidos, que están las dos juntas. Claro, recordemos también para la gente que no conoce el lugar, son una carretera de ambos sentidos, pero están separados por un bandejón central, si se puede decir, claro, no sé cómo se llama técnicamente. Sí, no es un bandejón, pero sí hay una división que a veces está compuesta por barreras con reja. Claro. Y en otros sectores con New Jersey. Claro, es para evitar que los autos choquen de frente. O sea, cada pista tiene su dirección. Exactamente. Estamos hablando de, en algunos sectores, 6 pistas en total, 4 mínimo, ¿no es cierto? Y son muchos metros. Estamos hablando de por lo menos 10, 12 metros de ancho por lo bajo, ¿no? O sea, estamos hablando de mucho más que eso, creo yo, incluso. Y de 2 o 3 pasos cruzó completamente de un lado a otro. Claro. Lo que me hace pensar a mí que es posible que incluso haya sido más grande que de 3 metros. Claro, uno no tiene mucho parámetro para comparar la altura. Uno a propósito, o sea, perdón, aproximadamente dice, sí, chuta, yo lo vi de varios metros de altura. Sí. Pero sí, debe ser mucho más que eso, o sea, para pasar así de digamos, rápido, con unos pasos con tan pocos pasos, cubrir toda esa distancia. Sí. Tiene que haber sido bastante más alto que eso. Y a mí lo que más me llama la atención son 2 cosas del relato de ellos. Es, primero, el hecho de que este ser los mira como diciendo, ups, ¿no es cierto? Me pillaron. Uh-huh. Y como que arranca, o sea, lejos de pensar en atacarlos o algo así, claro, huyó. Como que él sabe que no debería estar ahí. Claro, como que no tendrían que haberlo visto, digamos, ¿no? Sí. Entonces, y corre nomás, sigue su camino sin hacer absolutamente nada. Y lo otro que me llamó la atención es que ellos, ambos, porque el niño ya venía obviamente sentado atrás, ya estaba durmiendo. Sí. Por ende no se enteró, pero ellos dos sí
Y fue tal la impresión que les causó que durante varios minutos se mantuvieron callados Sí, al tienes interior toda del la auto. razón. O sea, ellos iban sentados, por supuesto, uno al lado del otro. ¿Vieron esto? Siguieron viaje, no pararon. No, claro, nada. Nada, y no comentaron nada. No hubo grito, no hubo nada, sino que simplemente un silencio de incredulidad, ¿no es cierto? Sí. Y así siguieron durante varios minutos, hasta que él en ese minuto va y le dice a ella: ¿también lo viste, cierto? Y ella le responde: sí, lo vi. Oh, Y ahí recién sí. comienzan a comentar, pero no se detienen ni nada. O sea, ese minuto, yo me imagino, yo me pongo en el lugar y digo: chuta, si acabo de ver un ser súper extraño que cruza la Sí. carretera de lado a lado de 3 pasos, o sea, yo lo que menos quiero es parar, ¿no es cierto? No, claro. Me largo de acá. Entonces, no sé, es realmente de temer, porque más allá de cualquier cosa, o sea, estamos claros que su actitud, la actitud del ser extraño no fue hostil, digamos, pero no por eso voy a ir a ver si es que quiere ser mi amigo o algo, yo mejor me voy, ¿no? No, Entonces, claro. en verdad es muy escalofriante, porque no es algo que tú puedas decir fue una vaca, un caballo, ¿no es cierto? Claro. No hay nada a lo que tú puedas atribuírselo. Sí, pues algo que ¿Ya? que no existe. No existe. Entonces, No debería existir. Y además, estamos hablando de que 2 personas lo vieron, ¿verdad? Y incluso ellos hicieron el ejercicio, ¿verdad? De decir: a ver, Ujú. ¿pero qué fue lo que viste? Antes de dar su versión, Su versión, sí. ¿no es cierto? Como para saber si era lo mismo o no, Sí. ¿verdad? Ellos hacen el ejercicio de decir: a ver, tú me dices lo que viste y yo después te digo lo que vi yo. Sí. Porque en verdad era como para ver, ¿será lo mismo? Es que yo me pongo en su lugar, insisto, y creo que la incredulidad debe ser lo que reinó en ese minuto, de decir: a ver, pero que la Sí. razón inmediatamente comienza a buscar justificación. ¿Qué fue esto? Lo soñamos, entonces, como no le puedo atribuir a que sea ningún animal, ningún, no sé, dispositivo, ningún vehículo, no tengo idea, Claro. ni construcción? Entonces, ¿qué era? Y uno empieza a decir: estoy alucinando, ¿verdad? Estoy soñando, me quedé dormido, ¿qué pasó? Claro, además que un dato importante es que es imposible que haya una alucinación de 2 personas al mismo tiempo. Entonces, eso ya te comprueba que el fenómeno es real. Porque ya, si lo hubiese pasado a uno y el otro no lo ve, ya, te deja un poco de margen para la duda. Exacto. Pero acá ellos, si reaccionaron minutos después que pasó, ellos siguieron avanzando muchos kilómetros. Claro que sí. Recordemos que una carretera de alta velocidad, 120 kilómetros por hora, uno viaja acá en Chile, Claro. velocidad legal. Son muchos kilómetros que yo creo que ahí vino como la reacción que ellos contaban. Sí, exacto, porque, o sea, el hecho de que ellos efectivamente hayan quedado en silencio Sí. indica que vieron algo extraño, ¿no? Claro. Y que o sea, el pensamiento es como: a ver, ¿qué era eso? ¿Verdad? ¿Será que era esto, lo otro, lo demás allá? Me quedé dormido, estaba soñando, me lo imaginé, alucinación. Yo no sé si de repente existen como alucinaciones colectivas, pero igual en este caso, ¿verdad? No es, creo yo, no es una situación de esas, porque estamos hablando de que ellos venían manejando, ¿no? Venían de regreso, sí, por la carretera, y ambos alerta, ¿cierto? Ninguno de los dos venía ni durmiendo ni nada, claro. Ambos mirando hacia adelante. Entonces, claro, ahí sería muy difícil que si eras algo, no sé cómo explicarlo, cómo decirlo, o cómo llamarlo, no sé si decir irreal, ¿verdad?
Ujú. pero es lo que uno podría pensar en ese minuto, decir, a ver, esto que eh, parece tan irreal, ¿qué era? Claro. Bueno, y compartieron esta visión ambos, y resulta que esto lo mencionamos en su minuto también. ¿Recuerdas tú, Jorge, que se condice con otro testimonio, Claro, que ¿verdad? ocurrió como en el mismo lugar, o sea, en la zona. Claro, que eso era un conductor, ¿no es cierto? ¿Era un taxista? O esa parte no la recuerdo. No, era una persona, a mí me encanta este relato, porque lo he contado por lo menos un par de veces antes en los programas de La Noche del Miedo, pero Correcto. para las personas que nos están recién escuchando ahora, se lo repito, porque este fenómeno ocurrió en la misma zona de Casablanca, donde esta visión que tuvieron estos chicos en la carretera, pero esta vez ocurrió en un camino rural, ya estando dentro de Casablanca, del Valle de Casablanca, en la oscuridad absoluta, va un señor manejando su camioneta, en un camino que no hay luz eléctrica ni nada, solamente va alumbrado por los focos de la camioneta, y a lo lejos en el horizonte, en su horizonte ve lo que él identifica como un par de jinetes que van a caballo, la misma dirección de la camioneta, o sea, van avanzando, pero mucho más adelante. Cabe destacar que en estos lugares es muy común que los campesinos, los guasos, salgan con sus caballos a recorrer esos caminos, que sobre todo son de tierra. Sí, pues su Entonces, medio de transporte, su medio de efectivamente, transporte, principal es como el caballo. el caballo, claro. Eh, este conductor identifica esas figuras adelante como un par de jinetes, y él decide, un poco previniendo que para que la camioneta no asuste a los caballos, empieza a hacer cambio de luces para que ellos noten que viene. Entonces él sigue avanzando a una velocidad constante, se empieza a acercar a este par de jinetes que él había identificado, y rápidamente se da cuenta que no se trata de jinetes, y ya cuando la camioneta va pasando casi por al lado de ellos, se da cuenta que precisamente son un par de seres de más de 3 metros de alto, como Slenderman, que van caminando también hacia ella. Entonces este hombre queda pero en shock completamente, no para, no se detiene, y nota que sí lo quedan mirando. Y él sigue rumbo frente con la camioneta y se pierde. Y ese es el relato. Entonces hay un común denominador acá en esa Sí, zona. se condice. Claro. ¿Qué son esos seres? Esa es la gran pregunta. ¿Qué Esa es la son? pregunta. Y bueno, parecen ser formas de vida inteligentes. Claro. Estamos ante un fenómeno ovni, estamos ante unos monstruos Unos elementales que elementales. son, claro, ¿Qué son estos personajes? Porque si son formas de vida inteligente, ¿verdad? Hay que hacer ver otro punto, que no solamente coincide el relato en términos de la descripción de los supuestos seres, sino que además ambos sucedieron en la misma área, exacto. ¿verdad? Geográfica. Sí. Es un área Entonces, grande igual, pero es dentro del mismo espacio. o sea, es como la Ahí. misma comuna, podríamos decir, ¿no? Es una Claro, ciudad claro. grande para nosotros, ¿verdad? Grande, pero que a lo que voy es que esto podría haber sido un testimonio, no sé, en Arica, y el otro en Puerto Williams, ¿no? Entonces, Claro. aquí estamos hablando de que sucedieron no solamente en la misma región de Chile, sino que en la misma ciudad Y de noche. y de noche. En términos de temporales no sabemos en qué minuto fue cada una, pero Claro. como para compararlas, digamos, ¿no? Pero la verdad de Claro. las cosas es que eso ya llama poderosamente la atención. Pero a lo que yo iba, si estas son esas formas de vida, digo, inteligentes, ¿cómo es que ¿Qué están haciendo? se han dejado ver por lo demás? Claro. O sea, ¿qué están haciendo, claro? ¿Viven en ese sector? ¿Son exploradores? ¿Y cómo es que se supone que se dejan ver? O sea, Claro. si nosotros nos vamos a la experiencia nuestra como humanos,
que hemos mandado robots sonda a Marte, por ejemplo. Claro, si hubiese habitantes en Marte, más de alguno podría haber avistado este robot sonda, Claro, de todas maneras. ¿no es cierto? Sí. Uno no tiene idea. O sea, efectivamente podría tratarse de algo como eso. Sí. Si vamos como a la cuestión más bien lógica. Pero de todas maneras llama poderosamente la atención porque esto no sabemos cuál es su intención, no sabemos si efectivamente existen, si estos relatos que son correspondientes, digamos que son coincidentes, de verdad, ¿no es cierto? Porque también puede ser que algunos de ellos, por ejemplo, hayan escuchado previamente que alguien vio un ser de este tipo, entonces existe la predisposición quizá a que si yo veo algo extraño, a lo mejor interpreto que es más o menos eso, ¿no? Pero eso ya es hilar muy fino, ¿no? O sea, claro, además que ambos reportes son testigos y pasaron casi al lado de estos seres. Tanto Bati como Agustín lo vieron no lejos, sino que pudieron ver perfectamente cómo era. Y este otro señor de la camioneta pasó por el costado. O sea, y el relato de la descripción coincide. Claro, lo que pasa es que hay elementos como la soledad, como decíamos antes, la soledad, la noche, la oscuridad, la desolación de cada lugar, ¿verdad? Que uno dice, bueno, esto da para interpretar muchas cosas, porque tampoco es que ninguno de ellos lo vio por tanto tiempo como para tener una descripción precisa, ¿verdad? No. Y claro, porque uno ve esto y no se detiene a mirarlo, digamos, ¿no? Y tampoco es que el ser permanezca ahí mirándote a ti tampoco, sino que... No, o sea, nadie se va a detener a interactuar, así como... Claro, bueno, ahora, a saber, uno claro, nunca sabe, pero... Sí, contarle a los chicos que nos están escuchando por acá por Spotify es que recordarles que nosotros estamos iniciando la 5ª temporada de La Noche del Miedo, precisamente para los que lo están siguiendo en las fechas que se publican estos programas. El 6 de octubre, domingo, se estrena la nueva temporada, la 5ª de La Noche del Miedo. Y dentro de esta temporada, tenemos lo hemos anunciado, hartas visitas, hartas investigaciones, y nosotros vamos a ir a esta zona de Casablanca a tratar de buscar estos seres, ¿cierto? A ver qué encontramos. Claro, vamos a instalar cámaras en los vehículos, vamos a ir de noche, vamos a tratar de repetir la misma experiencia. Y yo invitaría también a los chicos de repente si quieren sumarse ahí como para que nos digan y a lo mejor nos entregan más antecedentes. Claro, ¿Qué te parece? Es muy bueno, muy bueno, porque en realidad, poniéndonos precisamente en ese caso, ¿qué harías tú, querido Jorge, si de pronto nosotros vamos para allá y te encuentras con estos seres? ¿Qué crees que harías? Yo creo que uno reacciona con ese temor a lo desconocido. O sea, sería una impresión muy grande, pero uno trataría de quizás establecer algún contacto, grabar, o sea, tener el registro en vez de salir corriendo. Pero es que, claro, es fácil decirlo acá en el estudio, estando hablando ahí en la seguridad de nuestras casas, pero habría que estar en esos zapatos. Justamente, o sea, yo honestamente pienso igual que tú. Yo creo que aquí, digamos, en la seguridad de la casa, si se quiere, en la seguridad de un inmueble, yo también te diría, si nosotros vamos, o incluso en algún minuto en el que no esté preparado y me encuentro con esto, claro, yo trataría a lo mejor, no sé si establecer contacto, pero sí intentaría tener el registro. Claro. A toda costa tratar de lograr grabarlo, ¿no es cierto? Y tener alguna evidencia de que esto existe.
Sí, yo creo que eso sería lo poder fundamental. estudiarlo, claro, poder, eso es como lo que yo trataría de lograr, digamos. Pero, tal como dices tú, eso es lo que digo ahora, pero estando ahí, no sé cómo reaccionaría. Yo creo, en todo caso, conociéndome, que efectivamente trataría hay que ver igual estar en la situación porque tú no sabes, o sea, hasta ahora ninguno de los relatos habla de hostilidad de parte de estos seres, No, claro, yo pero, no pero creo que sean ninguno de hostiles. ellos, no, yo tampoco, pero es que en verdad ninguno de ellos ha intentado grabarlos, entonces a lo mejor si Claro. nosotros hiciéramos ese intento quizás sería como molestarlo, no tengo idea, y ahí no sabe qué reacción puede haber, Que a lo pero mejor no se hacen visibles cuando uno está grabando, vaya a saber uno. eso es lo más, lo que yo más me temo, que a lo mejor Mm, nosotros podemos hasta estarlos viendo, grabarlo y no se vean. claro. Uno nunca sabe. Bueno, tal como lo dijimos en ese capítulo memorable de evidencias, yo creo que es un tema que está abierto completamente. Absolutamente, Sí, por eso es absolutamente. necesario hacer una investigación en terreno. Sí, y fíjate que es bueno recordar también en evidencias, Ujú. en uno de los últimos evidencias de hecho que hicimos, tuvimos el relato de Angelo, ¿te acuerdas? Sí, cómo olvidarlo. Angelo que es familiar mío, ¿verdad? Pero él tiene muchas historias de ruta porque en algún tiempo él trabajó en transporte, ¿cierto? Exacto. Trabajó en camiones, trabajó en colectivo, trabajó en varias de estas cosas y claro, tiene historias para el mundo. Una de ellas, no sé si te parece que las recordemos, Jorge. Sí, sí, démosle. Una de ellas tiene que ver con una ruta que va al norte de Chile, más específicamente, y vamos a aprovechar de saludar a nuestra amiga Caroline, más Así es. específicamente hacia Salamanca. ¿Qué particularidad tiene Salamanca? Primero que todo que es tierra de brujos. Es Exacto. como el Salem de Chile, ¿no? Y Sí, está muy bien dicho esa analogía. justamente, entonces considerando eso, ¿verdad? En primera instancia ya estamos hablando de un lugar propicio para que sucedan cosas. Sí, Y como segundo antecedente, la ruta, que es una cuesta, ¿ya? O sea, un camino elevado, va como por una montaña, es peligrosísimo. Tanto muchas es curvas. así, tanto muchas curvas, muy pronunciadas las subidas, las bajadas, muy cerradas algunas curvas. Entonces es tan peligroso ese camino que prácticamente todo el borde está lleno de animitas. También hicimos un capítulo acerca de las animitas. Los que no lo han escuchado o visto todavía los invitamos, pero animitas aquí nosotros le llamamos a una suerte de grutitas, ¿no es cierto? Pequeñas grutas O que túmulos. claro, los familiares instalan en el lugar donde alguien murió, Sí, sí. ¿verdad? O sea, si hay un accidente, por ejemplo, o cualquier tipo de situación que implique que una persona murió, en este caso, en esta ruta, ahí tú te vas a encontrar con animitas que los familiares de estas víctimas han instalado para recordarlo. Y son Exacto. tantas las personas que han muerto que prácticamente no hay espacio para más animitas. Porque es una terrible realidad si te Sí, pones a pensar, pues, o sea, cuánta gente ha muerto en esa ruta. exacto. Entonces, ya esos son dos antecedentes como para decir, para tener una predisposición a que sucedan cosas extrañas. Y Exacto. tanto es así que a este caso a Angelo le tocó hacer esa ruta que no era su ruta común. Él tenía otra, pero tuvo que hacer esta para reemplazar a un colega que tuvo problemas con su vehículo. Ujú. Entonces él tuvo que cubrir esta ruta. Entonces va él a donde el colega para que le enseñe, de alguna forma le haga recomendaciones acerca de la ruta, qué es lo que hay que evitar, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. y una de las recomendaciones que le hace hacia el final es no subas a nadie al camión. Claro. Algo Ya, lógico que nos podría parecer. claro, estamos hablando de otra época, por lo demás, por ende, Sí, en términos de seguridad, ¿no es cierto? Era bastante más seguro que ahora. claro. Pero más allá que eso, claro, lo primero que uno piensa es, bueno, será para evitar asaltos, para, no sé, cualquier cosa. Pero no era por eso, sino que era porque dicen que ahí hay almas que penan.
Buena onda el amigo igual que le dijo eso antes del viaje. Claro. Yo hubiese Gracias. ido espirituado, claro, todo el viaje. Exacto. Bueno, Claro. y le hizo una recomendación, entonces, bueno, el viaje es largo, entonces el hombre partió, Ujú. luego de varias horas llegó a esta cuesta, a esta mentada cuesta famosa, La cuesta Cabilolén. Cabilolén, justamente, ese era el nombre. Sí. Que Cabilolén es el nombre de un ser mitológico por lo demás, mitad hombre, mitad chivo, Claro. y ¿Para qué que más? supuestamente vivía en esa zona antes de que se hiciera la carretera. Ujú. O sea, tercer antecedente para Vamos sumando. asustarse en un lugar, claro, como ese. La cosa es que él hace la ruta, ¿verdad? Y justo hay un minuto antes de que comience la cuesta, el camino es cruzado por una línea del tren. Ujú. Y en ese lugar comienza la cuesta y ahí no hay nada, absolutamente nada más que la línea del tren, la cuesta y las animitas. Claro. En ese sentido, entonces, cuando él llega ahí, se encuentra con una persona precisamente pidiendo que lo lleven. Ujú. Entonces él hizo caso omiso a lo que le comentó su compañero, porque él estaba viendo a esta persona ahí, ¿verdad? Que le estaba pidiendo ayuda en el fondo. Nadie lo llevaba. Entonces él dijo, ¿saben qué? Pobre muchacho, ¿no es cierto? Está ahí, hace más frío que no sé qué. Claro. Pucha, si yo no lo llevo, no lo va a llevar nadie, quizás hasta qué hora va a estar acá. Así que lo voy a llevar. Sintió esa compasión. Exactamente. Y lo Claro. llevó. Ya. Y lo llevó. Y estuvo conversando con la persona, ¿no es cierto? Todo Hizo normal. Todo lo normal que uno podría hacer con alguien que se sube a un vehículo en este caso. Y cuando llegan a un sector, una vuelta por ahí de tantas de esta cuesta, el pasajero le dice, déjeme por aquí nomás. Ujú. Y él mira hacia todos lados, no hay nada, absolutamente nada. Y dice, aquí, pero ¿cómo? No, dijo, sí, yo vivo por ahí, más abajito. Ok. Y entonces él hace el camión un poquito hacia el costado, le Ujú. para, Se orilla, claro. claro, se baja esta persona, muchas gracias, no sé qué, se baja y lo ve que un poco más allá desaparece, ¿no es cierto? Así como en el En la camino. oscuridad. En la oscuridad, justamente. Pero él no parte de inmediato, sino que se queda muy intrigado de saber hacia dónde había ido esta persona, porque él no conocía mucho la ruta, pero sí sabía que ahí no había nada. Entonces, no hay casas, no hay nada. Nada. Entonces su curiosidad pudo más y se bajó del camión y comenzó a explorar las inmediaciones, a ver hacia dónde había ido, a ver si había alguna casa. Pero resulta que cuando hace el recorrido, se da la vuelta, rodea todo el vehículo, todo el camión, y donde está la parte de atrás, la cola del camión, había una animita, una de tantas. Sí. Y resulta que le llama la atención a él esto, se pone a mirar la animita, y en esa animita había una foto que correspondía a la persona que él había llevado. Yo me muero de mil. Era la misma persona. Es que es increíble. O sea, yo recuerdo la reacción que tuvimos nosotros en la noche del miedo cuando escuchamos el audio de Ángelo contándonos esta historia y quedamos ahí casi pegados en el techo. Es increíble el relato. ¿Sí? No, es increíble, y esto de verdad que sucedió. Y Claro. y él, bueno, obviamente que en ese minuto, todavía medio incrédulo, medio asustado, se sube al camión y se va nomás. ¿No es cierto? Y ¿qué vas a hacer? Pues claro. Claro, y bueno, termina la ruta, vuelve a la quinta región y su compañero le dice, bueno, ¿y cómo te fue? Bien, pues, pero parece que me penaron. Le dijo, ya, y era una persona así, asá, que anda con esto, que hablaba así, que no sé qué, le describieron, sí, ese mismo, ya, viste, te dije que no subiera ya nadie. Claro. Justamente te llevaste al espíritu, ¿verdad? Es que además
Además, Felipe, lo que parece increíble, más allá del relato que es ya también fuera de serie, es esta interacción que tiene durante mucho tiempo, ya arriba del camión, cuando lo lleva desde el cruce de trenes hasta que se bajó, que van conversando cosas normales. O sea, es una persona. Claro, es una persona que está sentada al lado tuyo, que interactúa, que te escucha, que te responde. De O hecho, sea, yo recuerdo que Angelo le tiró como la talla, la broma, y le dijo así como, oye, no vaya a ser usted el fantasma, qué pena acá. claro, no es Y usted esta otra persona se rió y le dijo que no se preocupara. Claro, claro, porque en un minuto uno podría pensar que, porque sucede en otros lados donde la leyenda cuenta que estas almas que se suben como haciendo dedo, que es el concepto que usamos acá en China, ¿no es cierto?, para Sí, pedir los aventón, aventones, dirían otros, claro. claro. A lo mejor su intención sería hacerlo chocar, desbarrancar o algo, ¿no? Sí. Pero en este caso se supone que estas almas son más bien protectoras. Ujú. Porque se supone que si ellos ven que el conductor del camión puede estar un poquito somnoliento, cansado, ¿no es cierto?, o errante, se suben como para distraerlos, ¿no es cierto?, para hablarles un poco No y se duerman. hacerlo, claro, mantenerse despiertos de alguna forma. Claro. Y esto se debería precisamente que al parecer esas almas pertenecen a conductores que efectivamente se desbarrancaron en ese lugar. Exactamente. Yo recuerdo que creo que cuando él le dice a su amigo, Angelo, le dice, oye, ¿sabes que me penaron? Y el amigo le hace la descripción, ahí él le cuenta que fue una persona que hace tanto tiempo también había tenido un accidente, había muerto ahí. Claro, justamente, de eso se trata. Claro. Entonces, es realmente increíble que pueda tener ese nivel de interacción Claro. con un espíritu, ¿no?, con un alma, porque, y además que hay que decir que ese no es su única experiencia. No, exactamente. Son varias. E incluso yo la había contado incluso alguna vez antes, durante los primeros programas que tuvimos, capaz que haya sido en este mismo, ¿no es cierto?, de las historias de Ujú. ruta, en el que yo hice mención a esta misma historia y a la otra, que esta le ocurrió laborando en colectivo, que es como una Claro. suerte de taxi, ¿no es cierto?, para los que no saben de qué se trata. Y la verdad de las cosas es que yo había contado que era una persona que después él se entera que había fallecido un pasajero que llevaba adentro. Claro. Pero no, era todavía peor, era mucho más escalofriante porque él llevó como pasajero en este colectivo a una persona que él sabía que había muerto. Claro. Claro, y O se lo sea, subió llevando a más pasajeros también en el colectivo Exacto. y se bajó al último. Claro, de hecho, esta persona, él sabía, Angelo, sabía dónde vivía, Ujú. ¿ya? Porque era una persona que él conocía, ubicaba de alguna forma, ¿no? Sí. Y claro, resulta que en uno de sus recorridos, teniendo otros pasajeros arriba, se le sube esta persona y lo saluda como cualquier día, Ujú. Le paga. le paga, ¿no es cierto?, con No. dinero de verdad, ¿no es cierto? Le recibió en este caso Ángelo el pago Sí. y se baja precisamente donde él vivía y él lo ve entrar. Claro, como dato para las A personas la que nos casa. escuchan desde fuera de Chile, claro, este colectivo que es una especie de taxi, uno apenas se sube, uno paga el pasaje. No es como los Exacto. taxis que de repente uno paga al final cuando se va a bajar. No, aquí Claro, uno porque- se sube, saluda y paga su pasaje. Sí, porque son taxis como con un recorrido, ¿no? Claro. Recorren una ruta que tú sabes en qué parte te puedes bajar para llegar a tu destino. Y por ende van más personas, no es que uno se suba y no se sube nadie más, no, sino Claro. que se sube No hasta es que se llena. exclusivo. Claro. Por eso es colectivo. Nosotros se Exacto. suben varias personas y se bajan a donde ellos les sirve. Entonces, en este caso, le pasó a Ángelo. él que se le subió a esta persona que él sabía que había fallecido un par de días antes. O sea, ¿cómo reaccionáis, Felipe, si tú lo ves y se te sube, te paga? O sea, Y está entre medio, o sea, está sentado al lado de gente que son pasajeros tuyos. O sea, él mantuvo la entereza manejando sí, claro. para ver qué pasaba. Y además, Que eso como yo lo película de terror, encuentro- se baja al final.
Justamente, eso yo lo encuentro realmente escalofriante. Claro, yo dejo el auto botado. Yo no sé qué haría. Perdónenme, yo estaciono, les digo, ¿saben qué? El señor que va al lado de ustedes murió hace 2 días, chao. Claro, hubiese sido interesante tratar de averiguar de alguna manera si es que los otros pasajeros también... Yo creo que los otros pasajeros también lo vieron. Porque Pero claro, claro. si para bajarse a los que vienen atrás hay que pedirle permiso al que está hacia el lado derecho, ¿no? Para que puedan bajarse Claro. todos. Porque no Claro. pueden bajarse por el lado izquierdo, está prohibido. Porque claro, es peligroso, auto. ¿no? Para que no se vaya a bajar uno y baje a la calle misma y pase otro vehículo lo pueda atropellar. Entonces, Y es parte de la la norma cordialidad, es parte de la cordialidad que existe entre los pasajeros de uno bajarse para dejar que se baje la otra persona y después uno se Exacto. sube y sigue viaje. Exactamente. Sí, Entonces, obviamente tienen que haberlo visto, y si no, Ángel hubiese visto que las otras personas se bajaban por encima de él, ¿no? Pero claro. todo No era transcurrió- transparente, era una persona. Claro, era absolutamente materializada y él, todo transcurrió con, entre comillas, normalidad. Él miraba por el espejo incrédulo viendo que estaba ahí y sabiendo que había fallecido. O sea, yo lo primero que me imaginaría es, ¿será que en realidad no murió entonces? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Claro, y el hecho que te pague, uno tiene contacto con la mano. Se me olvidó Sí, bueno, que le hubiésemos preguntado a Ángelo si él sintió, si estaba frío o normal. él dice, yo le pregunté una vez Ya, y dice que no, que era normal, todo Ya. como normal. ¿No es cierto? Porque como digo, le recibió dinero real. O sea, uno podría pensar, bueno, si este es un alma en pena, ¿qué onda? O sea, ¿cómo lo hizo? Porque ¿será que la ropa era la ropa que venía usando cuando murió? Y era la ropa real, ¿no es cierto? Pero A ¿cómo lo es mejor. posible que siga haciendo su rutina? Claro, y que efectivamente, no sé, dentro de sus bolsillos había moneda, estaban las llaves de la casa, quizá, no sé. Ah, Porque claro, él porque dice que lo vio claro, entrar y no exactamente. atravesó la muralla, abrió No. la puerta. Entonces, es un tema que uno no se explica, ¿no? No, claro que no. Ahora, ¿cómo concluía este relato? Porque él como que se quiso asegurar de que en efecto era él, y creo que fue a hablar con alguien en la casa. Sí, después fue para la casa a contarle lo que había pasado. Y Ya. fue impactante para todo el mundo, pero efectivamente la persona había fallecido. Claro. No, y creo que le decían que eso era cierto, que de hecho como que lo sentían, que llegaba a la casa Sí, y ese tipo ellos de lo cosas. sentían, que abría la puerta, que andaba por ahí, que metía bulla. Sí, Claro. efectivamente. Eso así sucedió. Entonces, no sé, yo en realidad también me trato de poner un poco en los pantalones de Ángelo en este caso y, Ujú. y ir manejando todo el rato con esta persona fallecida atrás. Sí, como No si nada. sé, yo realmente pienso, será como decías tú, ¿no? ¿Será como para advertirle a los demás lo que está pasando? ¿Me hago Claro. el leso, como decimos nosotros? Claro. ¿O qué? O sea, no sé, en realidad cómo habría reaccionado. Hubiese sido muy desubicado decir, oye, pero usted no se había muerto. No, claro. Sí, Claro. es una... No sé cómo lo haría en realidad, no sé cómo reaccionaría ante esa situación, porque era todavía más escalofriante de lo que yo pensaba, porque yo en un minuto anterior recordaba la historia como que él después se había enterado que no, y No, él sabía, es en más realidad terrorífico. que él sabía que la persona estaba muerta Claro, y estaba ahí igual. claro. Entonces, eso es realmente escalofriante, o sea, Claro, es claramente una capacidad que tiene Ángelo de ver a las personas fallecidas, sí, pero como tiene personas una normales. sensibilidad altísima. Claro, como sexto sentido. Claro, La película, claro. me refiero. Sí, sí. Y I see dead people, ¿no? Claro, Y la verdad es exactamente. que efectivamente ve gente muerta, o sea, es... no sé, o sea, yo trato cada vez que lo hablo y cada vez que lo recuerdo, trato de ponerme en el lugar y no sé, Es me escalofriante. bloqueo, Sí, me bloqueo, no sé qué podría pasar. Y fíjate tú que
respecto a la historia anterior del camión y de esta ruta de la Cuesta Cabilolén, Ángelo después tuvo que volver, después de haber pasado por haber tenido a esta alma adentro del camión, tuvo que volver a la misma ruta. Ya. Y precisamente por una cuestión de animosidad paranormal, ¿ya? Su hermana, con una amiga de su hermana, lo quisieron acompañar a ver qué veían. Ah, bueno, ya, me iban acompañado, menos mal, ya. Claro, lo quisieron acompañar para ver qué salía. Y bueno, no se les apareció nuevamente el mismo espíritu, pero sí sucedió algo. A ver. Iban ellos por la ruta, la misma ruta. Obviamente que estas dos niñas súper intrigadas por la cantidad de animitas, claro, ¿ya? Y lo peligroso del camino. Y lo que sucede es que en un minuto comienzan a sentir todos lo que llamamos el olor a balata, ¿no es cierto? Ah, claro. Que es como cuando se sobrecalientan a lo mejor las pastillas de freno de un vehículo. Característico de ese olor, sí. O el embrague también, que es un olor característico como a algo quemado. Y entonces, chuta, dice él, así como que, y sentía un ruido como extraño, entonces sí, a lo mejor está pasando algo con los frenos, pero él frenaba y frenaba con normalidad. Era como que el sonido era de otro vehículo y el olor también, ¿no es cierto? Entonces, pero resulta que él miraba hacia atrás y no venía ningún otro vehículo. Por supuesto, de la noche también. De noche, por supuesto, de madrugada. Como tiene que ser. Y adelante tampoco había otro vehículo. Porque no podría ser, entonces a lo mejor dejó el olor otro vehículo que está, no sé, un metro más adelante, pero siguió y siguió y siguió y no llegaba a ver ningún otro vehículo. Claro. Y el olor y el ruido seguían y seguían y seguían. Tanto fue su extrañeza que en un minuto él decidió, ¿sabes qué más? Voy a parar y voy a revisar, porque entonces si esto no es otro vehículo, entonces soy yo. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces él se orilla nuevamente, se baja, revisa por todos lados, que no haya problemas con los frenos, qué sé yo, activa el embrague, a ver qué pasaba, nada. Todo normal. No tenía ningún problema. Entonces, no, incrédulo, revisa de nuevo, así, ¿no es cierto? O sea, bien revisado todo, y dice, bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Así que a lo mejor ahora que paramos, ¿no es cierto? Quizás si estuvo medio, se calentaron los frenos o algo, ya con esta detención se van a ver enfriados, así que no hay ningún problema. Y dice él que reanuda la marcha y unos metros más allá, en una vuelta, en una curva cerrada, ¿verdad? Se le cruza un burro. Así de improviso. De la nada. Sin embargo, el burro, ¿verdad?, está lo suficientemente lejos, entre comillas, como para que él alcance a frenar. Ok. Entonces... Por ende, no lo atropella. No lo atropella. Precisamente de eso se trata. Este olor y este ruido que él escuchaba, se supone que se trataba de una advertencia. Exacto. O sea, la idea era obligarlo a detenerse. Porque si él hubiese seguido la marcha y no se hubiese detenido a revisar, hubiese atropellado al burro. ¿Y eso qué significa? Aparte de la lamentable muerte del burro, significa que el vehículo se habría desbarrancado. Exactamente, eso estaba pensando. Exactamente. Entonces, claro, finalmente el hecho de él haberse detenido, se bajó el tiempo que se demoró en revisar. ¿Ya? Y en poner la marcha de nuevo, porque el camión parte lento. Exacto. Todo ese tiempo que transcurrió le permitió tener el tiempo suficiente para reaccionar y no sufrir el accidente. Wow. Entonces, cosa que por supuesto no tenía explicación porque, como decimos, este ruido y este olor no eran de su camión. No. Pero estaba ahí. Y no había ningún otro vehículo cerca. Claro, todo hace pensar entonces que
Algunas de las almas que han fallecido en esa ruta están ahí para cuidar precisamente a los Exactamente. a los ruteros, a los camioneros. Exactamente. Enhorabuena. Sí, de todas maneras. O sea, es como, son tantas las almas que debe haber ahí que dices, bueno, suficiente, ¿no? Aquí Claro. vamos a cuidar a los demás, Claro. lo cual me parece notable. Y Pero- lo bueno que iba con testigos ahí las chiquillas. Sí, claro. No se habrán quedado dormidas, no. No, o sea, sí, pero en el momento en el Cuando que pasó esto, estaban bien. claro, ahí estuvieron todos alerta porque igual era una situación riesgosa, digamos, si ese olor o ese ruido efectivamente hubiesen venido de su vehículo, hubiese sido una Ujú. situación peligrosa. Sí, claro. Entonces, claro, había que estar alerta. Claro. Entonces, eso significa que todos los ocupantes del vehículo sintieron ese olor y sintieron ese ruido. Claro, sí. ¿Ah? Wow. Y entonces, Me verdad- gusta pensar eso de que alguien desde el otro plano se preocupa de por lo menos que no hayan accidentes. Siempre. la verdad de las cosas es que es notable. Claro. Es notable. Wow, Pero qué- eso qué no es buen la relato. única, esos no son los únicos testimonios que tenemos, ¿no? No, mira, a mí me apasiona esto de las historias de ruta porque además yo me imagino a los chicos que nos están escuchando en estos momentos y a estas horas por Spotify, más de alguno debe ir manejando. Y lo estamos acompañando y por ende está sintiendo todo el rigor de estas historias fantásticas. A ver si aparece algún ser. Claro, estén atentos. El resto, que los que puedan y que no vayan manejando, déjenos sus comentarios. Recuerden que ahora ustedes pueden comentar acá en Spotify, dejar Exacto. un saludito o bien de repente Sus experiencias. Sus experiencias, claro. Dentro de esta búsqueda que estuve haciendo acerca de historias de ruta, más allá de las que conversamos recién, que la habíamos ya hablado en los programas anteriores de La Noche del Miedo, encontré una que ocurrió en Argentina y que me pareció muy interesante. Acá está, de repente está la duda si es una creepypasta, si es una leyenda urbana, si es que realmente pasó, pero aún así no deja de ser espeluznante. Yo se las voy a leer tal cual está, porque está muy bien relatada. ¿ya? ¿Ya? Esta es una historia que ocurre por allá en 1976 en Argentina. En esa época, bueno, Argentina estaba gobernada por los militares y cuenta un camionero, dice que yo trabajaba para una empresa transportadora que mayormente realizaba viajes a Santiago del Estero y a la provincia de Santa Fe. En una Perfecto. oportunidad, manejando por la ruta 9, pasando la localidad de Loreto, en dirección a Santa Fe, tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. Atravesar aquella ruta en esa época era una odisea. Ya era una ruta oscura, era muy poco mantenida. Y cuando yo estaba llegando al límite de la provincia, veo un jeep militar que me detiene para hacer un control de identidad, muy común en esa época. Y bueno, unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar el control, todo bien, siguió su ruta. Dice que empezó a precipitar una lluvia torrencial que hace mucho tiempo él no había visto. Así que lo primero que se vio forzado fue a, por supuesto, disminuir la velocidad, verificar bien las luces de señalizaciones. El camión es un camión largo, así que dijo que él prefirió orillarse en la carretera. La lluvia era súper intensa y con un viento súper fuerte, lo que le llamó la atención a él, porque se movía mucho los árboles y él en un momento se imaginó que se iban a salir los árboles, iban a ser arrancados. Entonces él estaba estacionado ahí a la orilla esperando que bajara la lluvia. Dice, no se veía nada, solo se escuchaba la lluvia. Unos metros más adelante veo un árbol muy grande. El viento era tan fuerte que pensé que por poco se le rompían las ramas del árbol. Luego, transcurrido más o menos una hora, la tormenta empezó a cesar. Seguía lloviendo, pero se veía un poco más. De repente algo
me llamó la atención. Vi como una rama muy grande de ese árbol que se comenzó a mover de una forma muy extraña. Hice un esfuerzo para fijar la mirada y pude apreciar que en la punta de esa rama había una tela de color negro que ondeaba con el viento. Me pareció extraño no haberme percatado anteriormente. No sé por qué, pero encendí las luces altas y mi impresión fue gigantesca al ver una mujer en cuclillas sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras. Qué miedo. Esta levantó el rostro, saltó del árbol y comenzó a caminar hacia mí. En mi desesperación decidí colocarle los seguros a la puerta. Pude ver aterrado un rostro demacrado, pálido, con 2 cuencas oscuras en las órbitas de los ojos y la piel pegada a sus huesos. Arranqué el camión lo más rápido que pude, salí de allí, quería aumentar la velocidad, pero la tormenta me impedía hacerlo. Después de unos 20 minutos de manejar, una voz proveniente de la cabina de atrás, la que se usa para descansar en los viajes largos, me llamó por mi nombre. Carlos. Imaginen el terror que sentí en esta ruta desolada, sin nadie, yo iba solo en el camión. Lo más espantoso es que yo siento que me llaman de atrás y por el espejo de retrovisor pude ver en la cabina de atrás la cabeza de la misma mujer mirándome y riéndose. Mi terror fue al máximo que perdí el control del camión y me volqué. Afortunadamente no sufrí mayores lesiones, pero estaba completamente en shock. Luego de unos minutos pude reaccionar y comencé a tratar de salir del camión para pedir ayuda. Afortunadamente iba pasando un auto que se detuvo a ver si yo estaba bien. Yo les conté lo que había pasado, pero no les conté acerca de esta mujer. Solamente yo me dedicaba a rezar un Padre Nuestro por la impotencia que sentí. Ellos se ofrecieron a ayudarme. Yo les conté que un par de kilómetros más atrás había una patrulla militar que me había hecho un control. Entonces uno de ellos tomó el auto y fue a buscarlos, mientras el otro compañero se quedó acompañándome. Al cabo de unos minutos volvieron los militares a prestar ayuda y ellos insistentemente me preguntaban qué había pasado, hasta que al final yo me decidí a contarles. Al principio me daba vergüenza, pero el miedo fue más fuerte. Les conté lo que había vivido y mi sorpresa fue mayor cuando los militares me contaron que ya le había pasado algo similar a una pareja que había pasado junto a ellos. Entonces, aquí termina la historia. Una mujer que es terriblemente fea se te aparece y se te mete dentro del camión. O sea, ahí termina la historia y dicen que este muchacho, esta persona, nunca más manejó de noche por esos caminos. Esta es la historia de la Ruta 9 en Argentina. ¿Qué te parece, Felipe? Espeluznante, o sea, ver de pronto una mujer con tipo Samara, ¿no es cierto? Claro, eso pensé. En cuclillas en la rama de un árbol. O Claro. sea, no tiene ningún sentido. Para nada. Para nada, o sea, yo En la mitad de la nada, se repite el patrón. Justamente, pero ¿cómo? ¿Por qué arriba de un árbol? O sea, y en cuclillas, o sea, ni siquiera es como uno, por muy experto que sea en subir árboles o lo que sea, no sé, ¿cómo va a estar en cuclillas arriba de una rama? Claro, o sea, se comporta más como un animal que como una persona, ¿no? Sí, o sea, me parece más un pájaro que otra cosa. Claro. ¿Verdad? Y no sé, querido Jorge, cómo reaccionar ante una situación así. O sea, de hecho, eso me parece bastante más terrorífico, incluso que las almas en pena que Sí. le tocaron, en este caso a Ángelo, por ejemplo, porque en el primer caso él no sabía que se trataba de un alma en pena, primero que todo. Claro. Ya, el susto viene después cuando la foto de la nimita le revela de lo que se trataba,
Pero aquí estamos hablando de algo que a todas luces es un tema inexplicable, Claro, y maligno. maligno, o sea, nada que tenga esa apariencia y esa forma de hacerse notar puede ser bueno y después Sí. aparecer dentro del camión. O sea, eso es lo que te iba yo a comentar. O sea, yo te aguanto ver una mina horrible en cuclilla en un árbol y que flamee la ropa. Ya, está bien. Por último salgo arrancando y chao. Pero que esa misma mina se me aparezca atrás, o sea, no. No, y te O sea, llama por tu nombre además, prácticamente, o sea, eso ya es otra cosa. claro. Eso ya es No, otra y, cosa. claro, provocó el accidente, o sea, netamente, más allá de provocar ese terror terrible, yo creo que esa entidad o lo que sea está hecha para matar gente. Claro, lo que decíamos antes, ¿no? Que en Es todo lo verdad, contrario. así como sabíamos y valorábamos que hubiera entidades o almas cuidando a los conductores en Cabilolén, aquí estamos hablando de una entidad destinada a hacer el mal. Quizá corresponda más a algo como a lo que vamos a hablar en la noche del miedo, que tiene que ver con los demonios, Uy, va a estar bueno que eso. sí o no, que más que una mera aparición, no sé, fortuita, Sí, es un tema claramente pensado para hacer el mal, de todas maneras, sí. Sí, o sea, ¿no es verdad? Claro, es porque terrible. tú te puedes imaginar las experiencias que contó Ángelo, por ejemplo, que me imagino yo que se replicarán. Si alguno de ustedes conoce o ha sido protagonista de alguna historia de este tipo o ha trabajado, por ejemplo, en camiones, en buses, ¿verdad? Seguramente se identifica con las historias que hemos revelado, que hemos recordado más bien, Sí, ¿no es cierto?, de Ángelo. Y pero justamente se trata de eso, o sea, si uno pasa por una cosa como esa, estamos hablando de alguien que, no sé, te cuidó, ¿no es cierto? Tú no sabes qué es, ni siquiera sabes en primera instancia que es algo paranormal, sentir un sí. olor, escuchar un ruido, hablar con una persona, Algún ¿verdad? aviso, claro. Pero claro, pero aquí estamos hablando de otra cosa, o sea, tiene un comportamiento casi que de un pájaro, ¿no es cierto? Claro, los chicos de Argentina nos podrían de repente confirmar, porque claro, yo les dije delante que muchos de los comentarios dicen que es una leyenda urbana, un creepypasta, pero de repente si nos están escuchando de allá de Argentina, bueno, les mandamos un abrazo además, que nos digan si conocían esta historia y qué les parece, si a lo mejor ocurrió de verdad, porque además, claro, habla de 1976, ya ha pasado mucho tiempo, y es completamente plausible que se convierta en una leyenda de boca en boca, pero a lo mejor tiene algo de realidad también. Sí, podría ser, pero claro, o sea, estamos hablando de una situación. Ahora yo no sé si habrá antecedentes, más antecedentes, digamos, de otras personas a las que se le haya parecido la misma figura. Claro. Me traslado a Chile porque pasó algo similar acá, en este último relato que vamos a contarles a los chicos. Le pasó a una persona en el sur de Chile. ¿Te parece si vamos a revisamos esta historia? Claro que sí. Dice, también está escrito por él mismo, dice, era una de esas noches frías y lluviosas típicas del sur de Chile. Había pasado todo el día trabajando en un proyecto en Valdivia y me dirigía de vuelta a casa, aproximadamente unos 100 kilómetros al sur. Sabía que no debería haber salido tan tarde, pero no quería quedarme de noche, otra noche más afuera. La carretera estaba oscura, desierta, y solo el sonido de la lluvia y el motor de mi auto rompían el silencio. Conducía despacio, cuidando de no perder el control en las curvas mojadas. No sé exactamente en qué momento comencé a sentirme extraño. Al principio fue una sensación de incomodidad, como si alguien estuviera observándome desde el asiento trasero. Miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada, solo el asiento vacío. Reí para mí mismo, nervioso, pensando que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero entonces lo vi. A lo lejos,
apenas visible en medio de la niebla y la lluvia, había alguien parado al borde de la carretera. Al principio pensé que era un viajero que necesitaba ayuda. Reduje la velocidad, pero cuando me acerqué noté algo raro. No se movía. Solo estaba ahí inmóvil, mirando hacia la carretera. Pasé de largo, pero el rostro me quedó grabado en la mente. Una mujer pálida, con una mirada perdida, como si no perteneciera a ese lugar. Me quedé con una sensación de frío en el pecho, una incomodidad que no lograba sacudirme. Pensé en detenerme y en volver, pero algo me decía que no lo hiciera. Seguí conduciendo tratando de no pensar en lo que había visto. Pero unos 10 minutos después, la misma figura apareció nuevamente al costado de la carretera más adelante. Era imposible que hubiese llegado tan rápido. Mi pulso se aceleró. Yo dije, ¿la misma mujer? ¿Cómo? Pasé de nuevo sin detenerme, esta vez sintiendo una punzada de pánico en mi interior. La carretera parecía interminable y la niebla parecía más densa. Aceleré. No quería mirar atrás, ni a los costados, pero mis ojos no podían evitarlo. Mi corazón latía con fuerza y la lluvia golpeaba el auto como que quisiera encerrarme en ese maldito tramo de carretera. Entonces ahí estaba ella otra vez, en medio del camino. Frené en seco, los neumáticos derraparon y el auto casi se desvió fuera de la carretera. La mujer no se movió, estaba frente a mí inmóvil, mirándome a través del parabrisas. Su cara era pálida, casi transparente. Su boca se movió como si estuviera susurrando algo, pero no podía oír nada. Mi cuerpo entero se paralizó de miedo. Cuando parpadeé, ella había desaparecido. Y aquí termina este relato. ¿Qué tal, Felipe? No, pero estamos hablando también de otro suceso inexplicable. Y en una carretera aislada y con lluvia y de noche. O sea, el mejor ingrediente, chiquillos, para ustedes que van manejando en estos minutos. Ojalá que no les esté lloviendo. Claro. Pero en verdad, sí, hay que decirlo, es absolutamente inexplicable. O sea, cuando varios metros o varios kilómetros más allá aparece la misma aparición, valga la redundancia, o sea, es wow, o sea, no, claramente la lógica no tiene cabida aquí de ninguna manera. Es imposible que una persona pueda, ¿no es cierto?, adelantarse tanto a un vehículo. Claro. Pero claro que también es muy misterioso porque no hay ninguna indicio siquiera de cuál era la intención. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué hacer esto, digamos? ¿Por qué aparecer como de la nada? No sé, eso me inquieta mucho porque no... El relato, claro, ni siquiera dice si hay alguna animita, como un poco sacar la conclusión de lo que le pasó a Ángel o nada, o sea, nada. Él no tuvo la oportunidad y no quiso tampoco, obvio. Claro, y o sea, siguió. No lo podemos culpar, pero de todas formas, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de hacer esto? Eso es lo que me intriga. Claro, porque sí. No solamente asustar, aparecerse 3 veces. Claro, o sea, o era algo en contra de esa persona en particular. Claro. Porque también sucede, ¿no? La magia negra, por ejemplo, qué sé yo, podría ser, o sea, corresponder a eso, ¿no? Claro. Hemos visto casos también en algunos programas. Sí. Entonces, puede que se trate de esas cuestiones, ¿no? Que sea un asunto de artes oscuras, más que de alguna presencia que pertenezca en este caso a ese lugar. Claro. ¿Verdad? Lamentablemente no tenemos más detalles de la historia. Claro, o sea, claro, porque si eso es una cuestión que se repite, entonces, claro, se trata de como le pasó a Ángelo y como pasa con otras historias y suerte de mitos urbanos que hay. Vamos a revelar uno también ahora. Pero cuando es un caso, entre comillas, aislado, puede tratarse de una situación que tenga que ver con la persona que lo vivió más que el lugar, ¿verdad? U otras condiciones. Interesante esa teoría, Felipe. ¿Cierto? Sí. Podría ser que lo que le pasa a uno no necesariamente le pase a los demás. Y ahí ya yo creo que es incluso más complejo.
A mí me gusta manejar de noche, Felipe. Sí, yo tampoco tengo ningún problema. Claro, ahora, hasta el momento, afortunadamente no me ha pasado nada. No, a mí Yo tampoco. igual me gusta ser también un conductor súper Prudente. prudente, sobre todo de noche, pero bueno, todavía estamos a tiempo que pase algo ahí extraordinario. Vamos a estar ahí siempre contando. Yo tengo una cámara, una dashcam en el auto, así que si parece cualquier Sí, eso me gustaría cualquier mona, poner cualquier en algún cosa, lado. y graba en 4K, así que ahí tendríamos la evidencia De primera fuente. de primera fuente con buena calidad, que otra cosa que siempre la gente reclama, que siempre cuando hay de repente alguna imagen de algún fantasma, un ovni, siempre las imágenes son hiper megapixeladas. Veremos Claro, qué pasa. hace bastante rato que existen las cámaras de alta definición como para que Sí, todas las imágenes sean así como en mala calidad. Por lo claro. general pasa eso con las cámaras que son de seguridad, ¿no? Las cámaras de seguridad siempre te dicen que son de alta definición, qué sé yo, pero nunca lo son. Claro, Precisamente por las características de esas cámaras. Pero en fin, claro. ese es otro tema. El asunto es que ¿Tenemos más historia? hay más historia, A más ver. conductores atormentados. Acá en Chile, sin ir más lejos, ¿verdad? Ujú. Hay una calle en Santiago, una avenida bastante importante en la capital, que tiene el nombre de alguien que también ha sido protagonista de este programa, Ujú. porque es la avenida John Kennedy, Ah, ¿verdad? Por nuestro nuestro amigo Kennedy, Sí. ¿no es cierto? Quien ha sido protagonista de un par de programas también en la Noche del Miedo. Ustedes saben, pues la conspiración, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que nuestro querido amigo tiene su calle, ¿no es cierto?, en Santiago, y esta es una arteria bastante importante y transcurre por ahí mucho transporte público, Ujú. ya recorre, esta es una calle muy larga también por lo demás, y hay mucho vehículo de alquiler, mucho taxi. Conecta con autopista esto, ¿no? Sí, ahora en la Ujú. actualidad, claro, es parte de algunas autopistas que cruzan la capital. Claro. Y resulta que existe una mujer, ¿ya?, Ujú. que es conocida como la rubia de Kennedy, Ah, claro. ¿ya? Hace ¿Quién muchos es? años esa historia. Claro que sí, estamos hablando de finales de los 70, Ya. 78 para ser exacto. Ah, a ver. Aquí se trata, ¿no es cierto?, de una mujer, ¿ya? Una mujer rubia que viste un vestido largo y blanco, Ya. ¿ya? Y que, bueno, sería una mujer de bastante bonita apariencia, ¿no? Y que claro, la historia comienza precisamente en el año 78, cuando varios taxistas comenzaron a verla en esta calle Presidente Kennedy. Ya. De acuerdo a los relatos de estas personas, ¿no es cierto?, la rubia en cuestión pediría a los autos que pararan, y cuando estos se acercaban, la mujer se subía al vehículo y al poco andar se desvanece adentro del mismo. Oh, ya. ¿Mm? O sea, el fenómeno dura súper poco, pero es terrible. Sí, claro, porque, o sea, es un suceso también inexplicable, ¿no? Pero Aquí- ella pide, perdona Felipe, ella pide que la lleven así como un aventón, o solamente le pedía a los taxistas en este caso. Lo que pasa es que también hay reportes de que ha pedido aventón, como diríamos, ¿no es cierto?, Ujú. a autos particulares. Ya, o Pero sea, ya, ok. principalmente ingresaba Transporte. a taxis. Ya. Claro, y al momento de subirse, les indicaba, por ejemplo, que siguiera derecho, y no alcanza a andar más de 1 kilómetro prácticamente dentro del auto cuando se desvanece. Hay una característica. Hay un testigo de nombre Miguel Castañer, que fue Ya. precisamente un taxista que dice haber recogido en esta calle a la rubia. Él dice que esta rubia lo detuvo y le indicó que siguiera derecho, dice, por lo que él aceleró. Ya. Sus palabras fueron: calculo que unos 900 metros, me dijo, no corra. Ya. ¿Ya?
Le pidió que no aumentara Que no- la velocidad. Claro, que no anduviera muy rápido. Entonces, en ese minuto dice, miré por el espejo retrovisor y no la vi atrás mío. Ya. Miré a todos lados y no apareció. Detuve el auto y me bajé a mirar. No la encontré. Ya. Y además era imposible que se hubiese bajado estando en movimiento el auto. O sea, lo habría notado. Pensando en una persona viva. Exacto. Este relato, ¿no es cierto? Miguel se lo habría hecho a un programa de televisión que se llama La Hermandad en el año 2017. Ah, ok. ¿Ya? Pero resulta que ¿quién es esta mujer? Los testimonios coinciden en esto, precisamente en que cuando se subía esta mujer y uno, por supuesto estamos hablando de una calle muy amplia y que, como decíamos, conecta con autopista, entonces uno toma velocidad en estas calles. Claro. Y al momento de ir acelerando, siempre la rubia decía que bajaran la velocidad, que no corrieran, qué sé yo, e inmediatamente después de eso desaparece. Ya. O sea, estaba ahí como salvaguardando la seguridad a lo mejor de los conductores. No necesariamente. ¿No? La teoría lo que dice ya es que se trataría de una mujer, ya del espíritu de una mujer que habría fallecido en un accidente de tránsito en ese mismo lugar. Ya, tiene sentido. Claro, y que esa sería como la razón por la que como que el hecho de que aceleraran, ¿verdad? Aumentaba el riesgo y era como revivir el accidente. El eco que siempre hablamos nosotros. El eco, justamente. ¿Ya? Y incluso se dice que esta rubia de Kennedy correspondería a una mujer llamada María Infante. Y ella era una trabajadora de la Corporación de la Madera, así se llamaba en ese tiempo, ¿no es cierto? Y su muerte se habría producido el 8 de agosto de 1978, o sea, en ese mismo año en que la comenzaron a ver. Ya. ¿Verdad? ¿No habrá una nimita por ahí? Sería interesante saber. Muy probable, muy probable. Incluso algunos de los que dicen haber llevado en su auto, tanto autos particulares como de alquiler, dicen que al momento de que ella desaparece, habrían sentido un frío en su espalda, por ejemplo. Ya. Cosa que también es habitual sentir en presencias paranormales. ¿Cuántas veces nos ha bajado la temperatura nosotros en lugares? Exactamente. Claro. Exactamente. Hoy está bien documentada la historia. Sí, esta mujer, María Infante, habría muerto en un accidente de tránsito, como dijimos, en esa ruta precisamente en la avenida Presidente Kennedy. Incluso se sabe que ese accidente habría sido en la esquina con Jerónimo de Alderete. Ya. Esa es otra calle, ¿verdad? Y en esa ocasión supuestamente ella volvía de una comida acompañada de su novio. ¿Ya? No sabemos qué pasó con él, pero ella habría fallecido en ese accidente y claro, todo parece indicar que al momento de aumentar la velocidad es cuando ella como que se asusta en el fondo y ahí desaparece, como reviviendo un poco el accidente quizás. Claro. Entonces esa Qué triste igual. Sí, absolutamente, esa es la teoría, pero al parecer eso hubo varios casos, pero al parecer en la actualidad ya no aparece la rubia de Kennedy. Ah, ¿no? Ya. Incluso inspiró una película en los años 90. Sí, horrible. Se hizo una película que tuvo bastante mala crítica, pero sí, inspiró La Carolina Fadich era la... Carolina Fadich, que en paz descanse. Claro. Era la protagonista quien encarnó a la rubia de Kennedy. Claro. Pero en verdad esto es más o menos lo que le pasó, como decíamos a Ángelo, ¿no? Que llevar como pasajero a alguien. Sí. Claro que en este caso uno no sabe que se trata de una persona fallecida, ¿ya? No. A menos que supiera del mito urbano antes de parar para llevar a esta persona. Claro, y se repite la lógica que le hablamos también en la Noche del Miedo, de que recordarle también a los chicos que nos escuchan, en este caso desde fuera de Chile, que las animitas, estas especies de túmulos o recordatorios, están en los lugares donde ocurrieron los accidentes y por ende donde murieron las personas. Exacto. Entonces,
En la calle, etcétera. Hipotéticamente, estos lugares concentrarían también toda la energía del momento de la muerte, más que un cementerio, por ejemplo. Sí, por supuesto, mucho más, Claro. mucho más. Y no sé si lo podemos dejar ahí también como último caso, querido Ujú. Jorge. Por favor. No sé si podemos tratar, yo creo que sí, yo creo que podemos tratar como historias de ruta algunas experiencias que se relatan principalmente en Chile, aunque creo yo que esta leyenda no es solamente local, Ujú. pero también lo hemos hablado en otras ocasiones. Quizá cuenta como historia de ruta quienes han sentido al famoso tuetué. Ah, claro. Solo que en este caso estamos hablando de caminos que se recorren a pie, Claro. ¿no? Que son rutas también. Caminos son rutas también. O sea, sobre todo en la antigüedad, había muchos caminos largos que se recorrían a pie y que no necesariamente estaban pavimentados, ¿verdad? Sobre todo para las áreas más rurales, más de campo. Claro, contémonos a los chicos que nos escuchan de afuera quién sería el tutué. Ahí voy. Perfecto. Se trata de que las personas, sobre todo cuando van caminando solas y mayormente oscuro, ¿verdad? Ujú. Van transitando por cualquiera de estos caminos y empiezan a escuchar una suerte de canto o de un pájaro, ¿verdad? Ujú. Y que es como así como tuerue, Claro. tuerue. Y eso indicaría un mal augurio. No solamente se dice que la aparición del tuetué significa que alguien podría fallecer dentro de la familia, sino que se dice que el tuetué se supone que es un pájaro, Ujú. un ave. Sin embargo, la mayor parte de quienes lo reportan haberlo escuchado, lo escuchan pero nunca lo ven, Ya. ¿no es cierto? Más terrible todavía. Independiente de, claro, o sea, es así la historia. Hay algunos que creen haberlos visto, pero eh, la verdad de las cosas es que la mayoría nunca lo ha visto, sino que lo escuchan. Y la teoría, o la leyenda más bien, dice que estos supuestos pájaros, serían brujos, Eso es lo peor. ¿verdad? Y estos brujos, eh, supuestamente dice la leyenda que para que este mal augurio no se cumpla, uno tiene que invitarlo a tu casa. Claro. Tú tendrías que decirle, oye, ven mañana a mi casa a tomar once Claro. A cenar o o tomar a el té. merendar. Claro. Entonces, se supone que a algunos les ha pasado que lo hacen y efectivamente al día siguiente un viejo que no conocen llegan a la casa diciendo que lo invitaron a tomar once. Yo no sé qué es peor, Felipe. ¿Cómo lo ves? No sé, o sea, porque además tienes que dejarlo entrar. Sí, claro, tienes que dejarlo entrar, Ya. porque es como se tiene que cumplir, ¿no es cierto? Esto, Ya. porque si no, lo que se va a cumplir es el designio de una posible muerte o tragedia en la familia. Claro, o sea, mira, tenemos acá un brujo que se transforma en un animal. Yo conversaba el otro día con una amiga de México, que va a estar ahí invitada en la Noche del Miedo, que es similar a lo que pasa allá con los nahuales, que son personas que hacen magia, brujería y que se transforman en animales. Aquí tenemos algo parecido en Chile, estos brujos que se transforman en este pájaro maldito. Exacto. ¿Qué tal? Entonces, uno le tiene mucho miedo porque además en la soledad de esos caminos tú no sabes qué va a pasar. Claro. ¿Ya? No sabes si ignorarlo, si insultarlo
o efectivamente hacer... La mayoría dice que no hay que hacer esto, de invitarlo a tu casa. Pero... ¿quién tiene la razón, digamos? O sea, no sé si dentro de los reportes de quienes lo han supuestamente escuchado, qué sé yo, no tengo tanto antecedente de que puedan decir, sí, efectivamente a los días después falleció un primo, no tengo idea. No sé, pero... te cuento un spoiler A ver. relacionado con el tutué. Nosotros en esta temporada que estamos iniciando de la Noche del Miedo, en algún momento en Evidencias, viernes 22 horas en vivo por YouTube, en algún momento vamos a tener el relato de una persona, un chileno residente en Canadá, que él nos cuenta o nos va a contar una experiencia cuando pequeño aquí en Chile, en Salamanca, además, tierra de brujos, que él vivió con un tutué, pero que sus tíos lo mataron al tutué. O sea, este pájaro atacó a este niño y los tíos mataron a este pájaro. Vamos a tener ese relato, nos van a contar qué pasó ahí. Porque es la primera vez que yo escucho que alguien mata a un tutué. Claro, o sea, el primero sería el primero que lo vio y más encima lo mató. Ahí hay que ver, Claro. Hay Sí, que así ver que qué es lo estén que nos va a atentos contar. ahí a nuestras redes. Se viene bueno esto, Felipe. Se viene bueno. Se viene bueno. Sí. Bueno, yo creo que hemos cumplido con la misión de Sí. asustarlo un ratito, como es la invitación de toda la semana, ¿no? Uy, qué programa más bueno. Yo desconocía las historias, estas últimas que te voy a contar, y estoy ahí con el típico piel de gallina. Y yo creo que es momento de ir terminando esta dosis de miedo que tuvimos hoy. Así es. Agradecerle a todos, esto buenísimo. Recuerden dejarnos comentarios acá en Spotify, califíquennos con 5 estrellitas. Eso nos ayuda mucho, ¿cierto, Felipe? Claro que sí, para poder seguir generando este contenido. Sí, que a nosotros nos encanta, pero ahí nos encanta también esta comunidad que nos sigue a través de este formato, sobre todo en Spotify. Así que eso, pues, amigo. Agradecerle, por supuesto, a todo nuestro público de toda Latinoamérica y que nos están apoyando desde el inicio, así que muy agradecido de ellos y sigamos haciendo crecer esta comunidad, ¿no es cierto, Jorge? De todas maneras, Felipe, te agradezco a ti, excelente historia. Igual. Nos vamos a estar encontrando ahí en el estudio de La Noche del Miedo, vamos a estar yendo también en vivo, así que se viene muy interesante toda esta plataforma, esta comunidad del miedo que se ha ido armando. Eso. Y para todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y ya nos volveremos a encontrar acá en Spotify en este programa la próxima semana, así que estén atentos ahí a todas nuestras redes. Un abrazo a todos y nos vemos.